Empezamos hablando de un asunto que tiene que ver con una denuncia gravísima que presentó el domingo el programa dominical Cuarto Poder. A raíz de esto voy a conversar luego con un experto en la materia para que nos explique cómo funcionan las cosas de acuerdo a la norma, no cómo se ejecutan en función a los intereses de los parlamentarios, en este caso los fujimoristas, porque es impresionante que gente que está cobrando sueldo como trabajador del Congreso, cuando tenemos más de 4.000 empleados, ¿a qué se dedican? Uno pregunta, ¿para qué un congresista tiene 14, 15, 17 personas en sus oficinas? Ya, porque están haciendo campaña. Algunos ni siquiera conocen el Congreso, ni siquiera son reconocidos por los que son supuestamente sus jefes. De eso trató la nota de Cuarto Poder, que no hace más que demostrar que las malas mañas, ¿no?, siguen siendo el pan de cada día, sobre todo en el fujimorismo, que continúan siendo muy tramposos y encima con nuestro dinero, encima con nuestro billete. Trabajadores fantasmas en el Parlamento Nacional. Ese era el título de este reportaje, que ha generado obviamente réplicas, porque después de lo que soltó Cuarto Poder, obviamente muchos reporteros, muchos periodistas ya de otros medios han ido al Congreso de la República, se han paseado por Pasos Perdidos y han preguntado, oiga, ¿usted qué opina de esto? Es un escándalo. Y claro, pues, los socios políticos de Fuerza Popular minimizan los hechos. No, está todo bien. Para ellos todo está funcionando de manera correcta. Para ellos todo es una maravilla, como si la gente fuera tonta, como si no tuviésemos un ápice de capacidad para razonar y darnos cuenta de que verdaderamente nos están metiendo la mano y aunque suene espantosa la expresión, es real y hasta el fondo. Y nos estamos dejando porque no tenemos otra alternativa, porque nos queda sola, sí, nos queda sola, única y exclusivamente a esperar hasta abril para a través de nuestro voto generar un antes y un después, marcar un hito. Y ya tenemos que hacernos responsables. El reportaje es clarísimo. Por lo menos 3 trabajadores que figuran además en la planilla del Parlamento Nacional ingresando a uno de los locales de Fuerza Popular ubicado en Santa Beatriz. Se trata de Geralí Ulloa, Jorge Llerena y Leticia Leiva. Hay una congresista bastante desconocida, dicho sea de paso, de Fuerza Popular, Auristela Obando, que no conoce al auxiliar de su despacho. Le pregunta el periodista, oiga, esta señora ha sido vista entrando, saliendo. Ahí están las imágenes clarísimas del local de Fuerza Popular y aquí al Parlamento no viene. Este es un seguimiento que venimos haciendo con nuestro equipo de investigación hace rato y no la vemos. Perdón, ¿de quién me hablas? Decía. Y se trataba de Jorge Llerena. Aquí van a ver también, ahí está, en imágenes. Se trataba de él. ¿No conoces a tu auxiliar? Si me dijeras que eres el director de un colegio donde hay un alumnado que supera los 1.500, 2.000, se entiende que no vas a saber el nombre de cada uno de ellos o conocer a los padres de familia. Pero en tu despacho, en tu oficina, tu auxiliar, quien te auxilia, quien te apoya, quien te ayuda, quien funge de una especie de secretario, no lo conocía. Ojo, y ni siquiera estos 3 han pedido licencia con goce de haber. Como que, ok, yo trabajo para esta comisión presidida por un fujimorista o en el despacho de un parlamentario de Fuerza Popular, pero ahora me voy a meter de lleno en la campaña, así que el Congreso no me va a estar pagando, que me pague el partido. No, siguen cobrando con todos los beneficios, obviamente, porque no solo se trata del sueldito que sale en transparencia cuando ingresa uno a requerir información de todo lo que tiene que ver con cargos públicos. No. Igual van a recibir su tarjetita navideña, van a recibir su panetón, reciben todo lo que tiene que ver con los bonos, los regalos, las dádivas, los aprecios que han sido normados por este Parlamento para llenarse de plata y de cariñitos, por supuesto, ¿no? Geralí Ulloa, sus compañeros de trabajo, porque ella supuestamente chambea en una comisión presidida por el fujimorismo, no la conocen, nunca la han visto. Esto es un escándalo que está pasando por agua tibia, pero eso no es todo. Ayer La República, este medio, en su edición impresa, verificó que hay 11 militantes activos de diferentes organizaciones políticas que además aparecen como jefes de oficinas congresales. No estamos hablando de un militante que es contratado por un parlamentario en su despacho, lo convierte en trabajador de confianza, porque además tienen el mismo, digamos, ideario
político instaurado en la cabeza, la misma visión de país. No, no, no. 2 de los 5 fujimoristas que son jefes de estas oficinas particulares, porque son 11, de los 11, 5 son fujimoristas y de los 5, 2 están en calidad de precandidatos al Parlamento del próximo año, que va a ser bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Por Dios, por favor, entiendo que alguien de confianza sea del partido, ok, hasta un técnico de tu despacho parlamentario. ¿Pero por qué oficinas como la de Participación Ciudadana, la del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, el Departamento de Redacción de Diario de Debates, tienen que estar presididos por personas que tienen camisetas políticas? ¿Por qué? Siempre poniendo al Perú primero. Sobre todo, ¿no? Poniendo a su gente primero. Saque su bolsillo, señora Keiko Fujimori, y páguele a su gente si quiere que le ayude en la campaña. Para eso, obviamente, Fuerza Popular, como los demás partidos políticos, reciben una cuota y hay empresas que ponen sus huevos en una o en diferentes canastas apostando por una o más candidaturas. Plata hay. No sé si como cancha, que es lo que sucede en Alianza para el Progreso, con César Acuña, que no necesita sponsors, no necesita managers, porque el billete le sobra, pero en Fuerza Popular que hay dinero, y que la partida que reciben por ser un partido político grande, con participación, con representación en el Congreso, mayor a la de otras agrupaciones políticas, les debería de alcanzar, ¿no? O por último, no te alcanza, no tengas a tanta gente trabajando en tu campaña, pero no uses a personas a las que trafiando, mintiendo, engañando y estafando, pones en el Parlamento, los colocas en una planilla y no van a Palacio Legislativo, no se aparecen, se van de frente a este local en Santa Beatriz. ¿Y a cuántos otros más? No lo sabemos, no lo sabemos. Cuarto Poder mostró el caso específico de la oficina en Santa Beatriz, del local, de la sede de Fuerza Popular. La República encontró esta otra información que acabo de compartir con ustedes. Y la pregunta que me hago, obviamente, es ¿qué va a pasar ahora? Porque salen todos a minimizar los hechos. Se le consultó a un grupo de fujimoristas, obvio. Pero si sabes que algo en tu partido está tan mal, está tan podrido, apesta, con más razón pides que esto se investigue y que se sancionen los responsables. No puedes hacer espíritu de cuerpo cuando no es tu plata, es la plata de todos nosotros. Y bastante caro nos sale este Congreso y más caro nos va a salir todavía el próximo año cuando vamos a tener, además, una Cámara de Senadores. No pues, en serio, un poquito de sangre en la cara. Digo. Luis Galarreta es el secretario nacional de Fuerza Popular y además quien forma parte de la plancha presidencial liderada por Keiko Fujimori. Acá no han habido internas en Fuerza Popular, ¿no? De frente. Y ella es por 4ª vez la candidata, ahora está en calidad de precandidata, pero es la candidata oficial a la presidencia de la República y la acompaña Miguel Torres, más conocido como Miki Torres, y Luis Galarreta. ¿Qué dijo cuando se le preguntó por esto? Que repito, es un escándalo. Vamos a leer las declaraciones. Si acuden al partido en el horario de oficina, por supuesto, dice, son trabajadores de confianza, no hay nada de ilegalidad. Es decir, si yo tengo un trabajador, un congresista, tiene un trabajador que es un cargo de confianza, su asesor, su asistente, y le dice, necesito que vayas al partido a coordinar con tal persona, eso es parte del trabajo aquí y en todo el mundo. Yo entiendo que aquí se desconoce un poco cómo funciona la política, dice Galarreta. Por eso decía el despacho de un parlamentario del Partido Popular, del PSOE, por ejemplo, en España, lo pone, del Partido Republicano, del Partido Demócrata. ¿Tú crees que solamente tienen que estar de 8 a.m. a 5 p.m.? No, a veces se quedan hasta las 11 de la noche. De acuerdo, señor Galarreta, pero no nos agarre de idiotas, porque lo que hemos visto es, por lo menos, a estos 3 trabajadores del Congreso, de oficinas, de despachos, de parlamentarios, de Fuerza Popular, en horario laboral y durante todo el día, yendo, entrando, saliendo. De pronto, obviamente, van a buscar un lugar para almorzar, un chifa, se comen una hamburguesa, no sé qué, pero en ningún momento ingresan al Congreso de la República. No es que termina su jornada laboral y se van a apoyar porque están muy involucrados en la campaña que usted protagoniza esta vez como candidato a la vicepresidencia, señor Galarreta. No nos agarre tampoco de bobolones, que no lo somos. A Roberto Quiabra se le consultó también, que es otro de los precandidatos,
y que es una buena oportunidad, digamos, para empezar esta guerrita de toma que te doy, porque finalmente todos quieren lo mismo, él y Keiko, llegar al sillón presidencial. Cada uno se pinta y se despinta, dice. Mejor lo escuchamos. Yo creo que cada uno se pinta y se despinta, ¿no? No es la primera vez que se usa medios del Congreso. Yo creo que eso es incorrecto. Así que yo creo que cada organización tiene que asumir las responsabilidades y no intentar cubrirlas. Esto ha sido clarísimo. Gente que en horario de trabajo, en vez de trabajar en el Congreso, en comisiones especiales que hay 27 y no se han querido reducir. Por ejemplo, esa comisión de seguimiento del Brian. La otra dijeron que nunca se habían reunido. ¿Por qué tienen esa comisión? Ahí la vemos, ahí la vemos. Habrá que preguntarle al presidente interino del Congreso qué dice. Marcando distancia, que habrá muy bien. Yo no sé si lo hace por convicción o por intereses políticos, pero creo que ha tenido una respuesta sólida, ¿no? Y respetuosa hacia lo que representa la labor parlamentaria y hacia, obviamente, las responsabilidades que tiene que tener y asumir cualquier persona que está en planilla recibiendo un sueldo porque es un funcionario del Estado. Bustamante, fujimorista también, conocido como el doctor Pichi, dijo lo siguiente, escuchen ustedes, la idea es que saquen sus propias conclusiones. Trabajadores a través del partido. Sí, he tomado conocimiento de eso a través del reportaje de anoche en Cuarto Poder. Técnicamente, cuando un trabajador del Congreso quiere hacer una labor fuera, sea un cachuelo o sea trabajar, por ejemplo, para el partido al que pertenece, en este caso Fuerza Popular, lo que se hace es se pide una licencia sin goce de haber y en esa circunstancia es que acude a la otra actividad. Yo entiendo que todas estas actividades han caído en esa categoría y va a haber más porque estamos entrando en época electoral en la que se va a requerir la participación de estos trabajadores que sucede que además son militantes, pero hay que tener en cuenta que se está cumpliendo con el reglamento, que es que ellos están trabajando con la licencia correspondiente. Si están en horas, digamos, de 8 a 5, pues tienen que estar con licencia laboral. Encima invita a que esta práctica se repita, ¿no? Se clone. Háganlo todos, porque está dentro del reglamento. No, señor, no está dentro del reglamento. Yo no soy especialista en la materia. César Delgado Gembes, sí, porque es abogado, experto en derecho parlamentario y docente universitario, además, de la Universidad Católica. Y con él voy a conversar en instantes, porque necesitamos que nos responda todas estas inquietudes que, sumadas a la indignación que nos genera, estoy segura, la mayoría, tremendo escándalo, hay que aterrizarlas en respuestas sólidas, sobre todo para saber cómo votar, por quiénes votar, a qué partidos respaldar. Y si no pasan la valla del 5% ninguno, bueno, habrán otras elecciones, pues, señores. Se la han ganado, a pulso, a pulso. Es indignante. María del Carmen Alba, que ni siquiera es fujimorista. No, ella es de Acción Popular, pero se lleva muy bien, obviamente, con los naranjas. Son todos partes del grupito, el pacto, ¿no? De esta especie de secta que se ha generado en el Congreso Nacional. Una respuesta tibia, como quien dice, ay, sí, de verdad me enteré, ay, que se investigue, ¿no? Sí, estas cosas se investigan. Ay, ya, qué chévere, chao, cuídate, me voy. Me voy. Señor, usted ha presidido el Congreso de la República. ¿Cómo puede responder así? Y no es que a una le encante generar demasiado ruido o que arda Troya, literalmente. Pero ante este tipo de situaciones, sí, tiene que arder Troya. Para hacer cambios, tiene que arder Troya. Las grandes revoluciones se han generado con personas que se han levantado y han dicho, esto no lo acepto más, esto no está dentro de mis ideales, esto es inmoral, esto es ilegal y hasta inconstitucional. Atención, ¿qué les va a importar la Constitución? Se han hecho lo que les ha dado la gana con ella. Reforma tras reforma, leyes pro crimen. Por aquí nos beneficiamos, a los partidos políticos no nos investigan por organización criminal, escogemos a los que nos dan la gana, que finalmente son los que van a suscribir nuestras porquerías, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, que no defiende a ningún poblador, a ningún ciudadano de a pie, sino a sus amigos políticos. Escuchemos a María del Carmen Alba. Bueno, que se investigue, creo que se investigue y que aclaren. Yo no los conozco los trabajadores, no sé quiénes son, yo creo que debe ser la bancada de Fuerza Popular, su vocero, el que debe aclarar este tema. Bueno, habría que saber si están de vacaciones, si pidieron permiso, si saben dónde está, porque si hay un acuerdo entre
trabajador empleador que tiene permiso, si le han descontado ese día. Esa información no la tenemos, no sé si tú la tienes, pero ellos tienen que aclarar dónde estaban, por qué estaban ahí, y si tenían permiso o estaban en vacaciones. Es normal, cualquier trabajador te puede pedir permiso para salud, para un tema personal, entonces dependerá si se lo ponen a cuenta, vacaciones, o se descuentan el día. Creo que todos como congresistas tenemos casos en que nos solicitan permiso, pero no sé los casos de ellos, porque yo hablo por los míos, no puedo hablar por ellos. Bueno, está clarísimo que María del Carmen Alba no ve los programas dominicales, no lee los reportajes de investigación, no se entera de lo que está sucediendo, porque dice, bueno, si pides licencia sin goce de haber, no han pedido licencia sin goce de haber. Continúa recibiendo su sueldo y esto lo ha corroborado Cuarto Poder en un reportaje, repito, impecable. No hay nada que cuestionar. A mí personalmente no me ha generado ningún tipo de duda. Para mí ha sido una investigación consistente, contundente, clara, precisa. Y de eso vamos a hablar en instantes con César Delgado Guembes. Tengo que hacer una pausa, pero también recordarles que hoy viene la precandidata al Congreso de la República y actriz Evelyn Ortiz, aquí a los estudios de Ar de Troya, y que tengo en mis manos una denuncia que no es cualquier cosa, donde se le acusa por el presunto delito de hurto, robo, a quien es ahora ya el candidato oficial por el APRA, para las elecciones del 2026, el señor Enrique Valderrama. Además, en una votación reñida, ¿no? Tenían 13, 15 postulantes y han sido los propios militantes afiliados del Partido de la Estrella quienes determinaron que tenía que ser él, el rostro, la cara, el candidato oficial para renovar un partido cuya estrella no brilla hace rato. Y la idea es sacarle lustre para que vuelva a ser el APRA, lo que en su momento representó políticamente hablando. Una pausa comercial chiquitita y regresamos con esto y con Evelyn Ortiz. Google nació para acercar la información y la tecnología al mundo, y la UCB nació para hacer esa educación accesible y de calidad. Hoy ambos caminos se unen para transformar el futuro con educación e innovación. Por eso yo elegí estudiar en la UCB. Google Lab UCB, Notebook LM, certificación en Google Cloud y Gemini en el correo. Ven y estudia con la mejor tecnología de Google, donde la educación y la innovación se encuentran. A ver, ya está con nosotros conectado vía Zoom César Delgado Guembes, abogado especialista en Derecho Parlamentario y docente, además universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, muy buenos días. Gracias por participar esta mañana aquí en Ar de Troya. Muy buenos días, Juliana. Lamentablemente estamos ante una situación ya no se puede decir ni vergonzosa, porque más bien pareciera que se trata de una ceremonia, no sé si pagana o satánica, en la que todo se ha desbordado y ya no hay manera de controlar los límites de una voracidad que va devorando progresivamente las instituciones y el Estado. Lamentablemente esa es una situación muy, muy lamentable, que esperemos que pueda revertirse en algún momento. No sé si pronto, con las elecciones del año 2026 o un poco después. Pero es lamentable lo que está ocurriendo. ¿Qué es más lamentable? ¿Lo que está ocurriendo o las respuestas frente a una denuncia que por lo menos debería de generar algo de indignación y preocupación por parte de los parlamentarios de Fuerza Popular, principalmente, pero también y sobre todo de quienes forman parte de diferentes tiendas políticas? No, que se investiga, además se han pedido licencia, todo bien. ¿Es así? ¿Tú puedes pedir licencia y ausentarte para formar parte de una campaña? Porque en este caso además ni siquiera sucedió eso. Ellos no están con licencia. Bueno, si se pide licencia, obviamente eso excusa cualquier tipo de responsabilidad en la relación laboral, pero no es el caso. Si no es el caso, obviamente tenemos que indagar cuál es la razón por la cual se ha autorizado que trabajadores como los señores Chávez, Leiva, Llerena y Ulloa han estado trabajando para un partido político, por lo menos en el local del partido político, no sabemos si trabajando o no, dentro de la lógica de una campaña para llegar al Congreso o a la Presidencia de la República por Fuerza Popular. Ese es un dato que no debería extenderse ni, como tú dices, clonarse, porque lamentablemente es un exceso, es un abuso que se está además justificando con cierta dosis de cinismo. Ajá. No creo que una persona en sus cabales pueda justificar que si tú contratas como personal de confianza a una persona para que te apoye
en el trabajo que realizas dentro del Congreso, independientemente de que tú estés en un partido político. Pero si tú tienes la obligación de apoyar dentro de las labores regulares, institucionales del Congreso, ¿qué haces en un local donde no es precisamente la labor que se va a desarrollar? Ahí está el cinismo. El cinismo consiste en que se ignora que existen límites que no se quieren respetar. Ahí hay abuso y un abuso goloso. La glotonería por el poder, lamentablemente, está depredando la moral pública. Ese es mi parecer, Juliana. Y así fueran personal de confianza, no tienen por qué dejar su labor en el Parlamento para irse a hacer campaña. Juliana, mira, ahí el problema es que todo ha empezado, me parece, en el año, aunque vamos a retroceder un poco, pero es así, en el año 1988, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, el señor Luis Alva Castro, autorizó que para apoyar la labor de los diputados se contratara a un asesor y a una secretaria. Luego, en el año 1995, ya se empieza a aumentar el número de trabajadores y ahora no solamente se aumenta el número de trabajadores, sino que esos mismos trabajadores contratados para apoyar, asistir y asesorar a los congresistas, resulta que ahora ya no se dedican al trabajo dentro de la institución parlamentaria, no se los contrata para que apoyen en los deberes de representación que les corresponde, sino para realizar campañas políticas o trabajar para el partido. Eso lamentablemente es ajeno al rol que tiene un trabajador, por más que de confianza sea, dentro del Congreso. Lamentablemente eso es un exceso. Y no solamente se queda ahí, porque además, como todos estamos viendo, hay un copamiento político dentro de la institución. Ahora se designa a personas en los más altos puestos del Congreso como funcionarios que se identifican con un partido político. Eso riñe frontalmente con la lógica del desarrollo de la institucionalidad dentro del Congreso. Lamentablemente, ocurrido. ¿Quién debería ser sancionado? ¿El congresista? ¿El partido político? ¿Qué medidas se deberían de tomar frente a esto? Obviamente que, además, usted lo está suscribiendo, ¿no? Es un escándalo a todas luces. Bueno, en principio, la labor de control debería realizarse por ambos lados, porque la razón de la degeneración no es cuestión de que solamente sean los trabajadores los que se excedan o a los que les conviene excederse, sino son los congresistas a los que les piden a ellos que lo hagan. O sea, hay una circularidad, hay doble responsabilidad, el que pide y el que da. Entonces, la parte laboral tendría que ser analizada en principio por Contraloría, porque es un órgano que no tiene que ver con el servicio parlamentario propiamente, sino en general con toda la administración pública. Y un trabajador de confianza está vinculado al Estado y por lo tanto es sujeto de control por Contraloría. Además, eventualmente, si es que Contraloría tiene algún tipo de hallazgo en sus pesquisas, cabría que el tema se derive al Ministerio Público por si hay algún tipo de violación de carácter penal. Y además de todo esto, podría incluso intervenir hasta el Jurado Electoral Especial por Lima, con el fin de que advierta si es que existe algún tipo de contradicción con las normas que existen respecto de neutralidad e imparcialidad en los procesos que se realizan en las instituciones estatales. Una última pregunta que tiene que ver con estas oficinas, porque, a ver, hasta el puesto, ¿no?, que pueda obtener un militante, un afiliado a cierto partido político en un despacho congresal, porque su jefe coincide ideológicamente con él, porque es una persona que milita, afiliado a la tienda política X o Y. ¿Qué pasa con el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la Oficina de Participación Ciudadana, la de redacción del diario de debates? ¿No deberían de ser, creo yo, estas direccionadas, dirigidas por personas apolíticas, o por lo menos que no sean militantes, que tengan su corazoncito de cualquier color, pero que no sean afiliados a un partido? Porque no estamos hablando de oficinas de congresistas, estamos hablando de centros que tienen que operar para que el Congreso de la República saque adelante las leyes, porque esa es la chamba del Congreso, generar leyes. ¿Por qué tienen que haber personas que militan en partidos? Es correcto lo que está señalando Juliana. La excusa que existe ahora es que como no existe el estatuto del servicio parlamentario en cuyos mandatos existía la obligación
de que para ocupar un cargo en los puestos más altos de la estructura del servicio parlamentario se requería contar con trayectoria, Ajá. con experiencia, con años de servicio. Ahora eso se ha eliminado y como no rige el estatuto del servicio parlamentario, basta con que tú tengas tu maestría o tus estudios de doctorado y te nombran. Entonces, todo el mundo se justifica diciendo, ¿pero qué se preocupan si la persona designada ha trabajado en tal otra institución? No, señor. En el estatuto del servicio parlamentario se señalaba claramente que había que tener trayectoria dentro de los órganos del Congreso, porque esa tarea no se aprende en la calle. Entonces ahora tenemos aproximadamente 60 personas, alrededor de 60 personas que están como funcionarios del Congreso, que tienen su maestría, sus estudios, su doctorado y todo lo que se quiera, y alguna experiencia, pero fuera del Congreso. Claro. Entonces, la falta de trayectoria, la falta de identificación con la institución es lo que merma la calidad del trabajo imparcial y la neutralidad que debe exigirse. Se han repartido por lotes de acuerdo a la identidad que tenga el trabajador con uno de los miembros de la mesa directiva. Los miembros de la mesa directiva se dividen la cantidad de órganos de dirección o de oficinas, departamentos, grupos funcionales, etcétera, y ponen a su gente como si fueran las personas responsables con neutralidad y con imparcialidad para llevar a cabo las tareas que les corresponde a quien debería línea de carrera. Me gana el tiempo, doctor Delgado Guembes. Muchísimas gracias por esta entrevista, pero tiene razón. Rospigliosi, por ejemplo, no dice ni pío del caso de Avensur, ese trabajador parlamentario que autorizó el uso de una cámara, que es un bien público del Congreso de la República, para hacer coberturas públicas en un evento privado de Fuerza Popular. Le cortaron la cabeza al pobre camarógrafo, pagó los platos rotos y nada aquí ha pasado. Borrón y cuenta nueva, una vergüenza. Yo le agradezco muchísimo por su participación esta mañana aquí en Ar de Troya. Además, habría que incluir, Juliana, al jefe de seguridad y al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, que son los que autorizaron de manera directa y personal la salida de ese trabajador. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor César Delgado Guembes. Un placer Buenos días, tenerlo. Juliana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.